después porque si no, ¿cómo hacemos? Bien, entonces le decía que esta implicación de ver el Cristo total y no solo una parcialidad. Después de ver el Cristo total, lo que el texto bíblico nos propone es que hagamos la liturgia penitencial. No sé si esto estaba en la mente de Juan cuando lo escribió, viendo como la estructura eucarística y diciendo después viene el acto penitencial, pero bueno, al menos en el texto se nos ofrece. Y las siete cartas que tenemos, pues ustedes ya saben, el número 7 significa plenitud y hemos visto cómo se ofrece a las iglesias de Asia y que el orden es el recorrido de las manecillas del reloj. No me detendré sobre eso, sino insistir que las cartas presentan la liturgia penitencial. Es una liturgia penitencial. Todas las cartas tienen el mismo esquema. El mismo esquema que me permito en este momento precisárselos, ¿no? Primero, hay un destinatario. Todas las cartas tienen un destinatario. Y hemos insistido, o mejor, ya lo hemos presentado diciendo que el destinatario es al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Pérgamo, incluso escribe, esa es la frase completa del destinatario, al ángel. El destinatario es al ángel. No veo las otras, si ustedes lo pueden ver, todas las cartas inician igual. La frase solo cambia el nombre de la iglesia. Ese es el destinatario. Hemos dicho también con alguna forma que este ángel está al singular y cómo escribe al ángel y por todo lo que se narra en las cartas y lo que se dice en ellas, no se puede pensar que le está escribiendo a un ángel en el sentido de ser celeste o trascendente, sino que es a alguien que cumple la función de ángel, es decir, es el mensajero y es el protector de la iglesia, una persona singular, y conociendo nosotros los hechos de los apóstoles y toda esta narrativa que por las comunidades donde iba Pablo o los apóstoles fundando una iglesia dejaban un responsable, bien que tal vez en aquel momento todavía no se conociesen con la estructura que hoy tenemos. Entonces este ángel es aquel que hace las veces de episcopo. Episcopo es el que está por encima y mira a todos. Eso es lo que significa episcopo. El que mira desde arriba a todos, el que los vigila, el que les comunica el mensaje cierto, la palabra cierta. Por eso lo podemos reconocer como los ángeles. Podríamos traducir ángel como obispo, al obispo de la iglesia de Éfeso, al obispo de la iglesia de Esmirna, o al custodio, al vigilante de la iglesia tal. Ese es el primer elemento. Insisto, que todas las cartas tienen la misma estructura. El segundo elemento que aparece en todas las cartas es la autopresentación de Jesús. La autopresentación. Jesús se autopresenta, porque el que parece que el que dicta la carta es Jesús. Claro, es la visión. Juan se encontró en pasmos con Jesús resucitado, el Jesús total, y este Jesús total es el que le dicta las cartas, digámoslo en estos términos, para hacerle saber a la iglesia. No hay novedad en la autopresentación de Jesús en las cartas, porque él toma lo que ya vimos en la visión inaugural. Si ustedes ven, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1, que es la carta a Éfeso, después de que está el destinatario, está claramente la autopresentación. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro.
Eso ya lo analizamos. ¿Quién es el que camina allí? Jesús, sumo sacerdote. ¿Recuerdan ustedes que lo vimos vestido de talar? Y él mismo nos dijo, camino entre los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las iglesias y las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Entonces es claro que la autopresentación de Jesús no es necesario que aquí entre a detallarla porque ustedes ya la conocen. Entonces cuando usted lo escuche, lo que usted tiene que tener presente es, el que está hablando es este, el Jesús de la iglesia. Aquí es a Esmirna, perdón, a Éfeso. Quiero decir algo aquí. Es importante que nosotros, y sobre todo ustedes, apreciadas hermanas y miembros de Misión Compartida, mantenerse en la interpretación de la iglesia. Porque sobre esto hay mucha cosa. Y me lo permito decir en estos términos un poco grotescos, mucha bobada. En estos días salió la película Apocalipsis. Pero dicen que es una película, uno va y es más un documental, una especie de exégesis del texto, mal hecha. Yo salí aburridísimo porque interpreta estas cartas como épocas concretas y del año 1 al año 300, no sé qué, yo decía, pero esto aquí en el texto ¿dónde se soporta? Yo no veía los soportes de eso. Fui con una sobrina que es muy de iglesia y me decía, tío, todo es verdad. Yo le dije, vea, todo lo que es verdad es que existe un libro llamado Apocalipsis. De ahí para adelante, olvídese, vinimos a ver unas bonitas imágenes y todo, pero las interpretaciones un poco azardadas. Cuando ustedes quieran interpretar una carta de estas, lo primero que hay que hacer es conocer el tipo de iglesia a la que se dirigen. Es decir, si conozco Éfeso, entonces yo tengo que buscarme Éfeso en la época del primer siglo. Y entonces ya teniendo una imagen de Éfeso, voy a entender por qué lo que le dice en la carta. Éfeso, por ejemplo, era una metrópoli política comercial, ¿no? En la provincia de Asia, que junto con otras 6 ciudades son a las que se refieren las cartas. Florecía en Éfeso muchísimo culto pagano. Entre otras cosas, si ustedes recuerdan Hechos de los Apóstoles, había una diosa, la diosa Artemis. Si uno tiene estas cosas presentes, cuando usted le diga iglesia de Pérgamo, entonces búsquese en un buen diccionario o en internet Pérgamo en el primer siglo, Pérgamo, interpretación bíblica, primer siglo. Uno tiene un contexto histórico cortico y entonces uno ya a este tipo de contexto es que le habla la carta, porque recuerden que hemos dicho que todo esto ya pasó, no es para decir que es que está por venir. Entonces tenemos el destinatario, que habrá que precisarlo con esos momentos históricos. La autopresentación, miren ustedes la carta Esmirna en el capítulo versículo 8, dice, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Eso ya también lo hemos visto, primero y último, alfa y omega, muerto y revivió, Cristo resucitado, Cristo con todo el poder, el preexistente, el eterno. A la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. No dicen dónde, pero nosotros ya lo vimos en la visión inaugural, que la espada era la lengua que le salía de la boca, y hemos dicho que la espada significa que la palabra pronunciada por Cristo resucitado es tan cortante, tan penetrante, que penetra hasta lo más profundo. A la iglesia de Teatira, la autopresentación está en el versículo 18. El Hijo de Dios, cuyos ojos son llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Ya también aquí lo vimos. Ustedes ven que la autopresentación del resucitado que se hace en cada carta es la que ya vimos en la inauguración, en la visión inaugural. Hay que tomar ese elemento. Entonces, por ejemplo, aquí cuando le escribe a Teatira y le dice, le habla el que tiene los ojos como llama de fuego. Recuerden que dijimos que el que tiene llamas de fuego significa que tiene la capacidad de ver todo, de purificar y de aumentar el amor.
Si yo tengo presente eso que dijimos en la visión inaugural, voy a comprender por qué es lo que le dice en la carta. Claro, porque ese es el aspecto que se quiere resaltar de Cristo a esta iglesia. Por eso es importante tomar no solo una carta, porque el acto penitencial, esta liturgia penitencial a la iglesia completa, incluye las 7 cartas. Tercer elemento de las cartas, hay un juicio o una valoración que hace Cristo resucitado. Cristo resucitado hace una valoración de la iglesia, de cada una de las iglesias. Normalmente comienza diciendo, conozco tu conducta. Normalmente la valoración, ¿cómo se hace una valoración en un acto penitencial o en la vida? Reconociendo los aspectos positivos y los aspectos negativos. Así lo hace Cristo acá. Cristo aquí, miren ustedes la primera carta, Éfeso, comienza en el versículo 2. Conozco tus conductas, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia, y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Miren, casi que si uno nota y uno aprende también a hacer un acto penitencial, es, no digo yo que en la confesión, porque el sacramento de la confesión ciertamente va a uno a reconocer los pecados y a pedir perdón, pero en una valoración de una liturgia penitencial personal o comunitaria, hay que comenzar por valorar lo positivo. Mire cómo este resucitado que camina entre los candelabros y con las estrellas, hace una larga valoración positiva de esta iglesia, para al final decir, pero tengo contra ti tal cosita, ¿no? Dice, conozco tu conducta, tus fatigas, tu paciencia, que no soportas a los que se llaman apóstoles sin serlo, a los falsos apóstoles, que descubres su engaño, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Un montón de cosas positivas. Y luego le dice, pero tengo contra ti que has perdido el amor primero, el amor de antes. Hay un juicio, una valoración, insisto, que es normalmente siempre en esos dos términos. Puede ser que la estructura no se mantenga de la misma forma, ¿no? Aquí en esta dijo primero lo positivo y luego lo negativo. Puede ser que en alguna varíen los elementos, pero no importa. Lo que usted como biblista, acercarse al texto, tiene que descubrir, esta es la valoración que hace el resucitado, y en esta valoración hay elementos positivos y negativos. ¿Cuáles son? Voy a tomar otra así al azar. Voy a tomar la de Esmirna, versículo 9 en sus Biblias. Dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y las columnas de las que se llaman judíos y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo. Y son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis tentados y sufran una tribulación de 10 días. Hay una valoración de lo positivo, de lo negativo. Hay una exhortación particular. Después de que le hace la valoración, o incluso dentro de la valoración, con esa que acabo de decirlo, que sería el cuarto elemento, hay una exhortación particular. Aquí la exhortación particular es, no temas por lo que vas a sufrir. Advierte sufrimiento, pero hay una advertencia particular. En la carta a Éfeso, está en el versículo 5, pero date cuenta, pues, de dónde has caído. Hay un juicio particular. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero
si no te arrepientes. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. Hay una exhortación particular propia a la iglesia. Hay una exhortación general. Todas las cartas tienen una exhortación general. Y todas las cartas, la exhortación general, es una expresión de los libros sapienciales. Versículo 7 de la primera carta. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, todas las 7 cartas repiten esa misma frase, que es la exhortación general. Esa exhortación general es una invitación a la sabiduría. El que tenga oídos, que oiga. Se requiere sabiduría. Es decir, se requiere, si ustedes me lo preguntan hoy con los términos de hoy, se requiere de una parte sabiduría, de otra parte se requiere escucha activa, no de cualquier cosa, sino de lo que el Espíritu dice. Vea, esta actitud propia que le pide el Espíritu a las iglesias es lo que hoy se pone de moda con el camino sinodal. Escuchar lo que el Espíritu le pide a la iglesia. Pero eso requiere disciplina, requiere preguntarnos como iglesia, como grupo, como comunidad de misión compartida, como comunidad de fe que compartimos en el estilo de vida, ¿qué hay de bueno en esta comunidad? ¿Qué hay de bueno en este grupo? ¿Y qué hay de menos bueno para corregirlo? Pero no desde mi corazón y desde lo que yo creo, sino de lo que el Espíritu me dice, porque puede ser que yo comienzo entonces a decir, no, es que aquí hay mucho chisme, porque yo tengo un problema con algunos y digo que ese es chismoso o chismoso, entonces concluyo que ese es lo que hay que corregir. Hay que escuchar es al Espíritu. Se requiere afinar el oído para escuchar al Espíritu, donde la sabiduría. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Miren ustedes entonces también que no es un mensaje aquí personal, sino un mensaje a las iglesias, decir a las 7, y que sumado se refiere el mensaje a la iglesia. Finalmente, hay una promesa. Cada carta termina con una promesa. Si usted ve la carta de Éfeso, termina diciendo al vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida eterna, descrito aquí como árbol según el Génesis. Al vencedor le daré. Si vemos a la carta de Esmirna, versículo 11 al final, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Si vemos la de Pérgamo, al versículo 17 final, dice, al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Bien, entonces repasando, la liturgia penitencial nos invita a que al estilo de estos elementos que hemos dicho, uno, el acumularse del remitente, es decir, de la autopresentación de Jesús, nos vuelve a que tengamos presente la visión inaugural. Porque usted mira, por frase y frase en cada carta, va sumando todo lo que vimos en la visión inaugural. Es decir, en la liturgia penitencial no tenemos que ver un Dios castigador, un Dios juez, un Dios que condena y punto. No, hay que ver el Jesús de la iglesia, el Jesús que con los ojos purifica y aumenta el amor, el Jesús que somos sacerdote, todo lo que vimos en la visión inaugural. En esta estructura nos dice que en una liturgia penitencial hay que reconocer lo positivo y lo negativo
en conexión con la iglesia que le habla. Es decir, a ver si me hago explicar en esto. La valoración depende, la valoración no es la misma para todos los lugares, porque lo positivo y lo negativo depende de la realidad histórica. Y eso lo sabemos nosotros, eso es lo que nosotros llamamos la inculturación del evangelio. El estilo de pecado en un lugar o las consecuencias del pecado en un lugar son muy distintas de otras, eso depende de la cultura. Entonces, ustedes les decía, por ejemplo, a Éfeso le dice, has abandonado el amor primero. ¿Por qué lo has abandonado? Y les decía, Éfeso es un lugar de muchos dioses, de la diosa Artemis, de la diosa Diana. Y entonces, cuando le reclama, has abandonado el amor primero, le está diciendo, te has cambiado de dioses. Has olvidado el Dios primero que conociste, el Dios Salvador, este que hemos visto en la presentación. Miren ustedes, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna es una iglesia rica, y por eso cuando le dice, haciendo la valoración, conozco tu tribulación y tu pobreza, es una contradicción porque como una iglesia rica ahora es pobre, sí, tiene muchos bienes materiales, pero su pobreza espiritual, aunque eres rico, dice el texto, ¿no? Versículo 9, ¿no? La riqueza espiritual de Esmirna contrasta con su pobreza material, ¿no? Aunque eres rico. Y luego la exhortación particular se refiere propiamente también a la condición concreta de la situación histórica. Déjame ver la Odisea. Miren ustedes, miremos por ejemplo un poco la iglesia de la Odisea, viendo los 5 elementos. Destinatario, el ángel de la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la Odisea. Luego le dice, así habla el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Aquí Cristo se identifica con la sabiduría, ¿no? Con el amén, el testigo fiel, veraz, el principio de la creación, el creador. Y luego le dice, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas,
vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Si ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, buscan la Odisea, denme un segundo, voy a buscarme el diccionario y les leo, podría decirles de memoria algunas cosas, pero pues quiero como ser un poco fiel, pero les voy diciendo, la Odisea era una ciudad rica. La Odisea tenía una gran cantidad de comercio de esmeraldas, de piedras preciosas. Y además en la Odisea, fue muy famosísima la Odisea por los médicos oftalmólogos que vendían ungüentos, la Odisea. Leo un poco lo que tengo en un diccionario que tengo aquí yo. Dice, la Odisea, ciudad de Turquía, fundada en el siglo III a.C., estaba cerca de Hierápolis y de Colosas, al igual que sus dos vecinas. Fue azotada por un sismo en el año 60 después de Cristo. Reconstruida después y guarda vestigios de época romana. Albergaba una importante colonia judía evangelizada por Epafras. Se sabe que la iglesia se reunía en casa de un tal Ninfas. Pablo les dirigió una carta hoy perdida, cuya lectura se recomienda en la carta a los colosenses. Figura entre las 7 iglesias enumeradas en Apocalipsis. Era un lugar de alto comercio de piedras preciosas, de ungüentos, especialmente para los ojos, y de telas. Ahora entendemos, si esta es la ciudad que tiene esta característica, entonces entendemos cuando el Señor dice, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Una ciudad rica. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado digno de compasión, pobre, porque tienes todo, pero eres pobre, has perdido a Cristo. Es tibio en la relación con Cristo y esa es la peor pobreza. Ciego. Ciego, pero estás en la ciudad donde venden los ungüentos para los ojos y eres ciego. Eso es dramático, porque que uno esté ciego, pues, en otro lugar, pero preciso en el país, en la ciudad donde se venden los mejores colirios para los ojos y uno sea ciego, es así la desgracia. Donde se venden las mejores telas y esté desnudo, ciego y desnudo. Y entonces, Cristo, que es el que está hablando, ¿no? Ya hemos visto que el testigo fiel, el veraz, el testigo de la creación, le dice, te aconsejo que me compres. Es decir, hay que comprarle a Cristo. Y comprarle a Cristo significa entrar en relación con Él. Que me compres oro acrisolado. Es decir, no son las piedras preciosas de la Odisea las que hay que comprar, sino el oro acrisolado que da Cristo. Vestidos blancos para que te cubras. Ya aquí, recuerden ustedes, vestidos, dignidad. Habíamos dicho que significa el vestido. Blanco, resurrección. Es decir, que tú le compres a Cristo la dignidad de resucitado. Y no quedes al descubierto la vergüenza de tu desnudez. ¿Sí ves? Dignidad, contrario a la vergüenza. Y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. El colirio es el fuego del Espíritu. Dijimos que Jesús con sus ojos de llama permite ver todo. Y luego termina diciendo, yo a los que amo los reprendo y corrijo. Exhortación particular. Ya estamos en la exhortación particular. Yo a los que amo los reprendo y los corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. ¿Sí ven? La exhortación particular. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Atención con lo que acabo de leer. Esta es una imagen muy preciosa, que muchos no la sabemos. Jesús a la puerta llamando, si abre, entrará y cenará con nosotros. Pero la gente se imagina y espera que Jesús toque. Pero Jesús no dijo que estaba tocando. El texto dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno oye mi voz, todo lo que hay que hacer es oír la voz de Jesús. Él no está tocando la puerta a golpe, papá. No, Él está a la puerta gritando, llamando con su voz. Si me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Se trata de escuchar la voz de Jesús. Que desde el comienzo hemos dicho, ustedes recuerdan que Juan dice, escuché una voz de estruendo y me volteé para ver la voz. Aquí es la misma actitud. A la puerta está Jesús hablando. Y entonces yo tengo que escuchar en la voz de Jesús. Si me pongo a esperar a que toque la puerta, te vas a quedar hasta la parucía. No va a haber toque en la puerta de Jesús. En las imágenes aparece como Jesús estuviera tocando o con una aldaba o algo. Yo digo, ha faltado leer el texto, interpretarlo, y es la voz la que tiene que resonar para abrirle. Entraré y cenaré con él. Esa es la exhortación particular. Miren ustedes, aquí está invertido el proceso de lo que les decía. Aquí está primero la promesa. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y luego si viene la exhortación general para todos, el que tenga oídos que oiga el Espíritu lo que dice a las iglesias. Ya que a veces los elementos, los 5 elementos que dije, tal vez pueden estar en desorden. Aquí nosotros habíamos visto que primero aparecía la exhortación general y después, si la promesa al vencedor. Aquí viene primero la promesa y luego la exhortación general de la sabiduría. Así se construye, mis queridos hermanos y hermanas, esta liturgia penitencial. Un Cristo total que le habla a la iglesia total, para que la iglesia total revise lo que tiene de positivo totalmente, de gracias a Dios, revise lo negativo total que tiene, se convierta, y hay unas exhortaciones particulares que se volverían totales. Entonces, lo que sería el proceso de conversión. La primera carta es volverme al amor primero. La segunda, mantenerme firme hasta la muerte, ¿no? Y así sucesivamente podríamos ir descubriendo en estas cartas. Estas cartas entonces leídas de esta manera nos permiten ver realmente cuál es este tipo de relación que el Señor espera con nosotros. No sé si ustedes en este momento, ya habiendo visto entonces como esta estructura de la composición de las cartas y esta dimensión penitencial, tengan alguna pregunta al respecto. Los escucho. Yo les digo, un buen ejercicio que uno podría hacer para uno reconocer estos elementos y uno después poderlos ver. Bueno, yo lo hice en mi Biblia, pero pues hoy día digo, bueno, lo puede uno fotocopiar y luego
Voy a ver si logran verlo, no sé si la cámara logre. Yo tengo en mi Biblia subrayado con colores, con cada color distinto, cada uno de los elementos. Entonces yo, por ejemplo, bueno, digo, yo tengo aquí subrayado en todo donde aparece con morado el destinatario. Entonces por eso puedo leer las 7 cartas de recorrido viendo destinatario, destinatario. Tengo en otro color el Cristo que se presenta. Uno podría hacer ese ejercicio, fotocopiar estas 7 cartas y coger con un color, con un resaltador y señalar, vea, aquí este es el Cristo que se me revela, el que se autopresenta. Entonces yo leo No le todas estamos las... escuchando, padre. ¿No me escuchas? Aló, ¿me escuchan ahí? Yo sí le escucho. No. Yo Aló, sí. aló. Yo sí, padre. Bueno, hay unas personas que sí me escuchan. Yo Otras también. no. Bueno, sí me están escuchando. Entonces sí es un problema de allá y no de acá. Sí, sí, escucho. Pero a ella también le hemos escuchado. Ok. Entonces les estaba diciendo que uno de los elementos que es propio para esta dimensión es que para uno poder como reconocerlos y verlos, uno podría tomar, fotocopiar las cartas y con un color o algo señalar cada uno de los elementos y del mismo color los elementos en cada carta y así los tiene todos. Yo, por ejemplo, tengo la autopresentación y los puedo leer de seguido, ¿no? En su mano derecha el que camina entre los 7 candeleros de oro. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios cuyos ojos son llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Esto dice el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El veraz, el que tiene la llave de David, si abre nadie puede cerrar, si cierra nadie puede abrir. Así habla el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Esa es la presentación todo del resucitado, con esas dimensiones. También podría leer, por ejemplo, voy a leerles la promesa que hacen. Vean las 7 tipos de promesas. Al vencedor le daré a conocer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Segundo, no sufrirá daño de la muerte segunda. Tercero, le daré un maná escondido, le daré también una piedrecita blanca grabada en ella, un nombre nuevo que nadie conoce. Cuarto, el que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin le daré a poseer sobre las naciones, las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también le he recibido de mi Padre y le daré el lucero del alba. Quinto, el vencedor será revestido de blancas vestiduras. No borraré el nombre suyo del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre. Sexto, pondré de columna en el santuario de mi Dios y no saldrá fuera jamás. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que hay bajo el cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Al vencedor, séptimo, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté en el trono de mi Padre. Si ustedes notan, uno puede tomarlas y jerarquizarlas viendo un proceso, ¿no? Miren, al primero le dice que le va a dar el árbol de la vida, le va a dar la vida eterna. Al segundo le dice que la muerte segunda no le hará daño, es decir, la muerte segunda es la condenación al infierno. Claro, si le dio la vida ya no puede ir al infierno. Tercero, dice le doy un nombre nuevo. Algo que está revelado que aunque conservemos nuestro nombre, este se convertirá en un nombre nuevo, purificado, y aquí dice un nombre nuevo
en una piedra blanca, signo de la resurrección. Cuarto, dice, le someto los poderes de las naciones, le entrego un cierto poder, ¿no? Miren ustedes cómo es progresivo respecto, hay un avance en la entrega de las promesas. Quinto, le revestiré de vestiduras blancas y el nombre suyo no será borrado del libro de la vida. Ahora ya lo reviste de vestiduras blancas. Sexto, dice que lo pone de columna en el santuario, que graba el nombre de Dios en él, el nombre de la ciudad de Dios en él, y que graba un nombre, el nombre nuevo de Jesús en él, el Señor, se lo graba en él. Es decir, grabarle el nombre de Dios y de la ciudad de Dios y el nombre nuevo de Jesús significa que es propiedad de Dios, lo hace propiedad de Dios. Para terminar diciendo, todo este que ha estado así, que recibió la vida, que fue liberado de la muerte, que fue revestido, que se le dio un nombre, dice, ahora ya se puede sentar conmigo en el trono. Ustedes no sé si logran ver que hay un progreso en la promesa del vencedor. Es un progreso ascendente, pero que permite ver todo el proceso. Es decir, no se trata de que a alguien le van a dar el nombre en una piedrita, y a mí me hubiera gustado que me dieran el nombre en la piedrita o el vestido blanco, que para uno es el vestido blanco, que para los otros la piedrita, que para los otros es el maná escondido, que para los otros es sentarse en el trono. No, los 7 promesas son la totalidad de la promesa para el cristiano. Y crea un proceso de lo que recibe en la vida eterna. Es identidad de vida eterna que le marca, que le define profundamente. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, yo tengo una reunión ahorita también, tendría que ir terminando. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, unos 5 minuticos, y si no, hoy también los dejo ya así para que tengan tiempo de digerir estas 7 cartas. Padre, ¿nos hará llegar las grabaciones anteriores? Sí, con gusto, no se los prometo, hoy mañana estoy en comisión permanente con los arzobispos, si ando súper ajetreado, espero el sábado o en fin de semana en algún momento sacar tiempo, y porque tengo que entrar a la plataforma, buscarlas, enviarlas, pero se las haré llegar, las que tengo. Gracias. Con gusto. Muchas gracias, padre. Todo muy claro, muy gracias, bonito. Bueno, ahora queda entonces que ustedes hagan el ejercicio de acercarse a esas 7 cartas en esa actitud de liturgia penitencial, de reconocer lo positivo y lo negativo para descubrir cuál es esa exhortación particular a la que Dios me llama de conversión. Porque solo viviendo ese proceso de reconocer lo bueno y de reconocer lo malo, ahora podremos ir al cuerpo del Apocalipsis, que es leer la historia que está viviendo la iglesia para poder discernirla. El punto de partida es reconocer dónde estoy, en lo bueno y en lo malo, para luego sí poder hacer los avances de conversión, de renovación y de cambio histórico. Porque mientras yo no haga ese tipo de aceptación, de lectura, me es muy difícil entonces avanzar en esta renovación espiritual. Así, ahí les dejo con esto. Dios me los bendiga. Me disculpan, pero pues hay cosas que se me salen de las manos. Padre. Muchas gracias, padre. Dios lo bendiga. Padre, Sí. una preguntita. Bueno, Sí. Padre, disculpe, ¿qué quiere decir un Cristo total que le habla a la iglesia total? Lo decíamos que un Cristo total es que yo puedo pensar que Cristo es milagrero, eso es un aspecto, que Cristo es misericordioso, es un aspecto, que Cristo es juez, entonces es un aspecto de Jesús, pero el Cristo total es que tengo que sumar todo eso. Es el Cristo que es al tiempo es misericordioso, al tiempo es juez, al tiempo es médico, al tiempo es salvador, al tiempo es creador, el Cristo que une todo, ¿no? A ver cómo me explico con un ejemplo. Imaginémonos una persona que es médico y va a un paciente y le dice, usted tiene cáncer, se va a morir. Bueno, le dijo un concepto desde su competencia científica.
Pero si ese médico es una mujer y es mamá y sabe cuánto sufre, entonces le va a decir lo mismo, pero usando la mamá completa, el médico completo. Entonces ella le va a dar el dato científico, pero también en ese dato científico incluye sus competencias de mamá. Entonces le va a decir, venga, te tengo que comunicar una noticia, pero tranquilo, hay gente que te ama, te va a ayudar, porque la mamá entiende que hay cosas que sufren. Entonces une el aspecto materno con la competencia científica y le da una noticia. Así es, cuando decimos el Cristo total no podemos ver un Cristo solo particular, el Cristo que hace milagros, o el Cristo que juzga, el Cristo que es todo bonito conmigo, todo amoroso, sino el Cristo total significa con todas sus facetas, con todas sus facetas. El Cristo resucitado totalmente con todas sus facetas. Porque hay gente que le gusta, por ejemplo, hablar del Cristo o del Dios misericordioso. Es que Dios me ama y todo. Pero cuando ese Dios que ama y todo le dice, es que tú no puedes vivir en unión libre, te tienes que casar. No, eso sí ya no me gusta. Yo quiero un Cristo que me ama y que me permite las cosas. Pero ya el Cristo que exige, a ese ya no. Ese ya le ponemos reparos. Entonces, cuando decimos el Cristo total es que el Cristo que va apareciendo con todas estas facetas nos habla con toda su dimensión, en todo su poder, en todas sus cosas. Es el Cristo de la iglesia, es el Cristo del juicio, es el Cristo del amor, es el Cristo que dice, eres tibio, es el Cristo que dice, yo te amo y quiero ayudarte. Entonces, eso entendemos por Cristo total. Bueno, ahora sí, Gracias, los padre. dejo. Dios me los bendiga. Feliz noche para todos. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches, hermanas. Hasta la próxima. Hermanita,